Con ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez. La palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos. Les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te hayas levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saluda tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de poder comunicarme a ti y poderte extender las buenas nuevas de salvación. La palabra de luz, la palabra de vida, esa que es lámpara a nuestros pies. Todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos por favor a la Escritura. Vamos a la carta de los Romanos, capítulo 5, verso 3 en adelante. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bendita la palabra de nuestro Padre Dios, que es digna siempre de ser escuchada. Tremenda palabra que el Señor nos entrega a través del apóstol Pablo. Estaba escribiendo a ese pueblo que estaba allí en Roma. Muchos de estos representaban la primera iglesia. Y era necesario entregar las instrucciones porque juntamente con el regalo de la salvación, también nos espera una vida llena de dificultades, un camino estrecho, como dice Mateo 7:13, un camino en el cual, si no estamos preparados con las instrucciones necesarias, podemos abordar o simplemente abandonar la carrera hacia el gran galardón. Y lo primero que le dice Pablo al pueblo es que debemos gloriarnos cuando estemos pasando por tribulaciones. Pero ¿por qué tenemos que alegrarnos? Él nos dice, porque sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Que para que seamos personas pacientes, y no precisamente ese término de paciencia que muchas veces conocemos, que es hacer las cosas lentas. No está queriendo decir que tenemos que hacer las cosas más lentas, no, nos está diciendo paciencia es esperar en el tiempo y la voluntad de Dios. Porque su palabra dice que el tiempo de Dios es perfecto y su voluntad es agradable, buena y perfecta. Entonces, para que usted pueda llegar a entender o a comprender lo que significa la paciencia, primero tienes que pasar por ciertas tribulaciones para enseñarte lo que es precisamente esperar en Dios. Luego dice que esa paciencia produce prueba. Ahora la palabra dice que esa paciencia, esa fe que hemos declarado en esperar el tiempo de Dios, luego que lo entendemos, tiene que ser probada. Y la razón luego Pablo nos las explica, porque dice que la prueba produce esperanza y la esperanza no avergüenza. Todo esto que vemos aquí no son más que ciclos en nuestra vida como cristianos. No sé en cuál te encuentres tú. Lo cierto es que es necesaria para poder obtener el galardón de la vida eterna. Necesitamos pasar por cada una de ellas. Pero tengamos algo en cuenta. Nadie puede pasar por nosotros las tribulaciones, ni la paciencia, ni la prueba. Porque entonces de esta manera usted no alcanzaría a entender lo que es la esperanza en aquel galardón que se nos ha prometido. Es algo personal. Es algo que usted debe estar seguro. Y la única manera, Pablo nos lo dice, y es a través de todos estos procesos que él nos mencionó. Vamos a seguir hablando sobre este tema porque es supremamente importante que todos conozcamos las razones por las cuales nos toca pasar por cada una de estas secciones ya mencionadas. Vamos al libro de Santiago, capítulo 1, verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, nos está hablando de lo mismo. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Significa que tenemos que pasar todo este proceso, tal cual como se hace con algún producto de alimento o de cosas del hogar, no sé, que primero pasa por un proceso de elaboración, de clasificación, de prueba a ver si está óptimo para luego ser vendido. Lo mismo sucede con nuestras vidas. Necesitamos pasar por todo este control para luego estar aprobado. Obviamente, usted no lo quiere,
Dios a lo mejor no se siente plácido haciendo todo esto en nuestras vidas, pero Él sabe que es necesario porque estamos viviendo en un mundo donde fácilmente podemos perder la salvación de nuestras vidas por descuidarnos o por dejarnos contaminar. Quiero que me acompañe a otra cita bíblica de la misma carta a los Romanos, capítulo 2, verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Sucede que muchas veces nosotros conocemos la palabra de verdad. Se nos ha revelado que hay un camino que nos lleva a la perdición y otro a la salvación. El asunto está que no todos están dispuestos a pasar por todos estos controles de calidad que ya el mismo Pablo nos mencionó en la cita anterior. Y por su dureza, no arrepentido o no teniendo un arrepentimiento genuino, dice la palabra que están atesorando para sí mismo juicio el día de la ira de Dios. Pero luego dice el verso 7, y vida eterna a los que perseverando. Esta palabra es clave porque nos está diciendo que en cualquiera de estos ciclos o escenarios que nos toca pasar, si algo nos va a ayudar es ser perseverante. Y eso depende de cada uno de nosotros. Obviamente, el Padre ha enviado su Espíritu Santo para fortalecernos, dirigirnos, ayudarnos, pero debe haber en nosotros una disposición, un corazón sensible, porque mire lo que dice aquí, que los otros por su dureza, por su incapacidad de poder recibir la instrucción del Padre, simplemente deciden tomar el camino más fácil. Pero ya la palabra nos dice que ese camino fácil y ancho es el que precisamente lleva a la destrucción de nuestra vida. Y el Señor nos ha puesto a escoger. Escoge el camino angosto porque ese te llevará a la salvación, aunque sea dificultoso. Note que hay una parte que siempre Dios nos va a demandar a nosotros, porque Él nos ha entregado dominio propio y cada quien se hace responsable de lo que Dios le ha entregado. A cada uno Dios nos ha entregado promesa, nos ha entregado planes, propósitos, pero está en usted que tome la decisión con un corazón humilde de aceptarlo, aunque eso tenga un costo en este mundo. Pero lo tremendo de todo esto es que, bueno, el Señor nos está garantizando algo a través de la segunda carta de Corintios. En el capítulo 4, verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea va a producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nos está diciendo que es necesario. ¿Quieres tener excelencia? ¿Quieres tener gloria? Bueno, primero es necesario tener la tribulación. El Señor te está diciendo que aunque tú la veas extensa, es momentánea, pero necesaria. No la podemos evadir. No podemos dejar de pasar cada uno de estos procesos de control, digámoslo de alguna manera, de calidad. Porque Pedro de alguna manera nos los explica en su primera carta, allá en el capítulo 1, verso 7. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Esto es tremendo. Nos está dando una tremenda revelación. Dice que todas estas pruebas es para probar si realmente somos un producto apto para recibir al Cristo de la gloria cuando se revele a nosotros. Es algo que sabemos que recibimos a la final de cuentas por gracia, pero no se le puede olvidar que Dios nos ha demandado un cierto proceso de calidad en la tierra para recibir lo que Dios ha deparado, porque dice la palabra que los valientes y los esforzados heredarán el reino. Entonces algunas personas dirán, pero entonces significa que la salvación entonces sí viene siendo por obras. No hay nada que tú hagas en la tierra que pueda justificar esto. Ya Jesús lo hizo todo. El dárnoslas por medio de la fe
es un regalo de Dios, pero necesitamos esforzarnos para recibirlo. No te costó nada, pero el esfuerzo te va a ayudar a recibirlo. Te pongo un ejemplo. Algún familiar te dice que te va a regalar algo, una comida, no sé, un detalle, pero tendrías que ir a buscarlo a cierto lugar. No tienes cómo transportarte y tú, por ganas de recibir aquel regalo, tomas la decisión de irte caminando aunque el camino sea muy lejos. Te costó el sacrificio de irlo a buscar, pero el detalle como tal no te costó nada. No sé si me logré hacer entender. A veces sucede que hay personas que se le ofrece un detalle, un presente, pero simplemente por tener un tipo de obstáculo o una limitante para poder irlo a buscar, simplemente desiste de aquel y se perdió la bendición por no hacer un esfuerzo. Dios no va a entregar nada si no pagamos un precio. Muchos hombres de la antigüedad tuvieron que ser primero probados para encontrarse calificado para poder cumplir tal demanda de Dios. De hecho, el mismo hombre en el jardín de Edén fue probado y por causa de su desobediencia perdió lo que Dios tenía para él. Esto nos demuestra una vez más que hay una parte que también depende de nosotros como seres humanos. Por eso es que el Señor, en medio de este proceso y de pruebas, de tribulaciones, es forjar nuestro carácter. Porque luego en la segunda carta Pedro nos dice en el capítulo 1, verso 6, al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia, piedad. Todo esto lleva una conexión. Les hablaba que Dios nos ha entregado a cada uno libre albedrío, pero en todo esto también tenemos que tener dominio propio en poder hacer lo que nos conviene y tener cuidado de no hacer lo que no nos conviene, porque hay cosas que no edifican. Hay otras que no queremos hacer o pasar por ellas, pero nos van a dejar tremenda enseñanza, edificación personal. Ya vamos terminando. Vamos al libro de Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Analice este consejo que nos está dejando la carta a los hebreos. Dice que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿A quién nos toca? A nosotros nos toca hacer ese proceso. Aquellas cosas que a lo mejor representan un peso para el camino angosto, pero si no conviene, tenemos que despojarnos de él. Y de aquellas cosas que cargábamos como pecados de nuestra vida pasada, tenemos que hacer lo posible por despojarnos de ellas. Y nos da otro consejo, y es que corramos con paciencia lo que tenemos por delante. O sea, tengamos cuidado cómo estamos caminando para no perder lo que Dios nos está deparando allá adelante. Terminamos con esta última cita, pero que concluye de una manera poderosa lo que hemos venido hablando. Hebreos capítulo 10, verso 36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Repita conmigo, es necesaria. No tenemos otra opción. Ya leímos anteriormente que para que esta paciencia llegue, necesitamos las tribulaciones, necesitamos la prueba. Lo hermoso de esta cadena es que nos dice que todo este proceso genera en nosotros esperanza, y es la misma que este libro nos está diciendo, para que obtengáis la promesa. Eso es una esperanza, eso es un motivo para avanzar y seguir adelante. No se te olvide que la palabra de Dios es verdad, y hoy se nos está declarando esta tremenda verdad. Es necesario todos estos controles de calidad, hablemoslo de alguna manera, para que lleguemos a ser perfectos y cabales y que no falte cosa alguna. Espero que Dios te haya hablado a través de esta palabra, que la guardes en tu corazón y que te edifique. Si estás pasando a lo mejor por alguna de estas pruebas, espero que estas palabras te hayan fortalecido y que puedas mirar hacia adelante lo que está ya deparado para ti. Te bendigo grandemente, y esto fue Lámpara a tus pies.